Siempre fui un escéptico, el tipo de persona que no cree en fantasmas, demonios o cualquier cosa sobrenatural. Pensaba que las historias de terror eran solo eso, historias para asustar a los niños antes de dormir. Pero lo que me sucedió hace unos meses cambió todo lo que creía saber. Esta es la historia que me ha dejado con cicatrices permanentes, tanto físicas como mentales, y que todavía me atormenta cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó en una noche de otoño. El viento soplaba con fuerza fuera de mi apartamento, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las ventanas como dedos esqueléticos. Había pasado una semana intensa en el trabajo y todo lo que quería era relajarme un poco. Mi mejor amigo, Marcos, me llamó para invitarme a su casa, donde él y algunos amigos habían planeado una noche de películas de terror. Llegué a su casa alrededor de las 8 de la noche. La luna llena brillaba en el cielo y el aire estaba impregnado con el olor a hojas mojadas y tierra. Marcos vivía en una antigua casa familiar, una construcción de madera que crujía con cada paso que dabas. Sus paredes estaban llenas de fotografías antiguas y muebles que parecían sacados de otra época. Al entrar, me saludó con una sonrisa y me presentó a los otros invitados. Allí estaba Laura, la novia de Marcos, y 2 amigos más, Javier y Marta. Después de charlar un rato, decidimos empezar con las películas. Escogimos algunas de las más aterradoras que pudimos encontrar, y pronto la sala se llenó de gritos y risas nerviosas. Pero a medida que avanzaba la noche, las películas empezaron a parecer menos interesantes, y alguien sugirió que hiciéramos algo más interactivo. Fue entonces cuando Marcos mencionó que tenía una tabla Ouija. La había encontrado en el ático de la casa, entre algunas cosas viejas de su abuela. Todos en la sala intercambiaron miradas, algunas emocionadas, otras nerviosas. Yo, por supuesto, me reí. «Eso es una tontería», dije, «pero si queréis jugar, adelante». No podía imaginar que esa decisión sería el inicio de una pesadilla. Marcos trajo la tabla, que estaba cubierta de polvo y se veía antigua, casi como si hubiera sido hecha a mano. Sus letras y números estaban tallados con cuidado, y el planchet de madera tenía un aspecto extraño, con marcas y grietas que lo hacían parecer inquietantemente usado. Nos sentamos en el suelo alrededor de la tabla, apagamos las luces y encendimos algunas velas para darle ambiente. El fuego titilaba, proyectando sombras que parecían moverse a su antojo en las paredes. «Vamos, esto es solo un juego», dije, aunque una parte de mí comenzaba a sentirse incómoda. Colocamos nuestros dedos en el planchet y, siguiendo las instrucciones de Marcos, comenzamos a hacer preguntas al otro lado. Al principio nada ocurrió. El planchet no se movió y todos comenzamos a bromear sobre lo inútil que era el juego. Pero entonces, mientras Laura preguntaba si había algún espíritu con nosotros, sentí una leve vibración bajo mis dedos. No era lo suficientemente fuerte como para estar seguro, pero me hizo callar de inmediato. Todos nos miramos y pude ver el miedo en los ojos de Marta. El planchet comenzó a moverse lentamente hacia él. Sí, una risa nerviosa llenó la sala, pero esta vez no era mía. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no quise mostrar mi miedo. «Alguien está empujando esto», dije, aunque ya no estaba tan seguro. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz temblando ligeramente. El planchet se quedó inmóvil por un momento y luego comenzó a moverse de nuevo, formando lentamente las letras M-A-R-I-A. «María». «Vamos, esto es una broma», exclamé, tratando de recuperar mi compostura. Pero nadie se rió esta vez. «¿Cómo moriste?»,
preguntó Laura con los ojos fijos en la tabla. Hubo un largo silencio antes de que el planchet comenzara a moverse otra vez. Esta vez fue más rápido, como si la entidad estuviera ansiosa por contar su historia. A-H-O-G-A-D-A. Ahogada. El ambiente en la sala se tornó pesado, opresivo. El aire parecía más frío y el viento afuera golpeaba las ventanas con más fuerza. «Esto ya no es divertido», dijo Marta apartando su mano del planchet. «Pero el resto de nosotros seguimos, como si una fuerza invisible nos impidiera detenernos». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. El planchete se detuvo por un segundo y luego se movió rápidamente hacia una palabra que estaba en la esquina inferior de la tabla. Venganza. La vela más cercana a la tabla se apagó de repente, sumiendo la sala en una penumbra aún más inquietante. Pude sentir el miedo apoderándose de mí, pero no podía apartar mi mano de la tabla. Algo me mantenía pegado a ella, como si mis dedos estuvieran congelados en su lugar. De repente, el planchet comenzó a moverse de forma errática, como si la entidad estuviera tratando de comunicarse desesperadamente. Las letras no formaban palabras coherentes, pero se movía con tal rapidez que era imposible seguir su camino. Fue entonces cuando escuché un susurro. No provenía de ninguno de mis amigos, sino de algún lugar más profundo, más oscuro. «¡Para esto!», gritó Marta, pero era demasiado tarde. El planchet se detuvo bruscamente y luego se movió lentamente hacia él. Adiós. Todos estábamos pálidos, con el corazón latiendo frenéticamente. Quitamos las manos de la tabla y nos quedamos en silencio por un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Marcos encendió las luces, pero el ambiente no cambió. La casa se sentía diferente, como si algo o alguien hubiera despertado en su interior. Decidimos que era hora de irnos. Nadie mencionó la tabla Ouija y nos despedimos de manera apresurada, cada uno dirigiéndose a su respectiva casa. Pensé que esa sería la última vez que tendría algo que ver con ese maldito juego. Pero estaba equivocado. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros comenzaron de nuevo, esta vez mucho más cerca, casi en mi oído. No podía entender lo que decían, pero sabía que no estaba solo en mi habitación. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Las luces de mi apartamento parpadeaban sin razón. Objetos se movían solos, y esa sensación de ser observado nunca desaparecía. Una noche desperté con las marcas de unos dedos en mi cuello, como si alguien hubiera tratado de estrangularme. Fue entonces cuando supe que lo que habíamos hecho no era solo un juego. Habíamos despertado algo que no debíamos, algo que ahora no quería dejarme ir. Intenté todo para deshacerme de la presencia. Quemé la tabla Ouija, llamé a sacerdotes e incluso me mudé de apartamento, pero nada funcionó. Los susurros me seguían. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció, y cada noche me despertaba con más marcas en mi cuerpo. Finalmente, decidí buscar respuestas por mi cuenta. Investigué sobre el nombre María y encontré una vieja noticia sobre una mujer que había sido asesinada en la casa de Marcos hacía décadas. La habían encontrado en un pozo, ahogada. El asesino nunca fue capturado. Sabía que debía hacer algo para ponerle fin a todo esto. Volví a la casa de Marcos sin decirle nada a nadie y fui al lugar donde había encontrado la tabla Ouija. El ático estaba oscuro y lleno de polvo, pero había una caja vieja en una esquina que no recordaba haber visto antes. La abrí y dentro encontré unas cartas viejas, una foto de una mujer joven y un collar. Reconocí a la mujer de la foto.
Era la misma que había visto en mis sueños desde la noche en que usamos la tabla. Era María. No sabía exactamente qué hacer, pero sentí que debía devolverle el collar, así que lo llevé al pozo donde la habían encontrado y lo arrojé dentro. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego sentí una presencia detrás de mí, pero esta vez no era maligna. Era como si una brisa suave me envolviera, y por primera vez en semanas, los susurros cesaron. Desde entonces, no he vuelto a sentir la presencia. No puedo explicar todo lo que pasó, y no sé si alguna vez podré entenderlo. Pero una cosa es segura. La próxima vez que alguien me ofrezca jugar con una tabla Ouija, me alejaré lo más rápido posible.